es el primer café filosófico de este semestre, es el quinto café filosófico del año. Este es un espacio de reflexión donde invitamos a profesores de nuestra universidad para que comparta con nosotros, con los estudiantes y con otro grupo de profesores sus visiones sobre diferentes temas, ¿verdad? Y al final, pues siempre abrimos un espacio para las preguntas. El invitado hoy es el profesor Henry González, es un politólogo quien nos acompaña, es profesor del programa de Ciencias Políticas y el tema de hoy, el solo título es contradictorio, pensaría uno, por lo menos llama a uno a la reflexión y a la duda. Dictaduras positivas, si no estoy mal, profesor, ese es el título. Entonces, compañeros, muchas gracias por su asistencia. Profesor, usted tiene aquí estudiantes de todos los programas. Aquí hay 3 cursos de humanidades. Está el curso de lenguaje y comunicación con el profesor Harold Ballesteros, está el curso de Constitución y Democracia con el profesor Wilson Menco, y está el curso de Sociedad y Cultura para la Paz con el suscrito que está aquí abajo. Entonces, este es un evento que realizamos con el Departamento de Humanidades en conjunto con la biblioteca. Un saludo a la directora de la biblioteca, la doctora Patricia Celín, que siempre hemos venido organizando juntos este evento. Sin más preámbulo, compañeros, los dejo con el profesor Henry González, Dictaduras positivas. Buenos días a todos. Le agradezco su presencia en este café filosófico. Hay que apoyar todas las actividades de la universidad, que son bastante buenas. Me encantó este café filosófico la primera vez que estuve. Y también quería agregarle que además de las 3 clases que hay de humanidades, también hay algunos estudiantes de ciencias políticas y profesores de ciencias políticas también. Como dijo profesor John, el título es bastante contradictorio, digamos así. Especialmente lo puse así, porque dictadura positiva, eso como que no pega, porque siempre tenemos nosotros en la cabeza que una dictadura es algo negativo. Bueno, vamos a ver. Yo me baso en el método del materialismo histórico, donde explica cómo se desarrolla la humanidad a través del tiempo. Hay un párrafo que me gustaría leerlo totalmente, que es la base de lo que yo quiero exponer hoy, que dice: el materialismo histórico, concepción materialista de la historia. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas. Hasta ahí, ese es el pedacito que me interesa. Según el materialismo histórico, la sociedad se desarrolla en forma de espiral, y cuando nosotros hablamos de una época específica en la historia, estamos hablando del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de ese momento histórico. El materialismo histórico, ahí lo dice, los cambios históricos dependen de la evolución de la forma de producir de los medios. O sea, la historia de la humanidad es el desarrollo de los medios de producción. Lógicamente, fabricados, hechos y usados por el ser humano. Según el materialismo histórico, hay diferentes etapas de desarrollo de la sociedad humana, que es la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y supuestamente, según la teoría del marxismo, el siguiente modo de producción debe ser el socialismo como primera parte de un modo de producción que ellos llamaron comunismo. Pero hasta ahora estamos en el capitalismo, no hemos salido de ahí. Entonces, en fin, ¿qué es dictadura? ¿Quién me quiere dar una definición de lo que es dictadura o de lo que ustedes entienden por dictadura? ¿Quién se atreve? Bueno, nadie se atreve, vamos a... Dime. Dictadura, imposición. Tiene mucho que ver la dictadura con la imposición. Sí.
Alguien que maneje el micrófono acá para los alumnos. Forma de gobierno en la cual el poder se concentra en una sola persona. Exacto. Ni tan exacto, porque no siempre se concentra en una sola persona. Puede concentrarse en un partido o en una junta militar, por ejemplo, que son varios militares. Generalmente es en una sola persona, incluso en una junta militar siempre uno es el que manda. Bien, ¿cuándo aparecieron las dictaduras? Parece mentira, porque las dictaduras aparecieron en la época romana, en la antigüedad, y se la inventaron para decidir momentos difíciles en la historia del Imperio Romano, de los romanos, de la República Romana, no del Imperio, perdón, de la República Romana. Cuando habían problemas difíciles de resolver, elegían a un tipo, lo ponían de dictador, resolvía el problema y tenía que retirarse. Esa fue la primera idea de dictadura en la humanidad, al menos en Occidente. Al menos en Occidente. Después de eso desapareció la dictadura y apareció ya en tiempos más modernos. Dictadura como tal. No significa que no hubo emperadores o monarcas que fueron autócratas, eso es otra cosa. Más de dictaduras en tiempos modernos. Hay una caricatura de dictadura y democracia. ¿Qué relación hay entre dictadura y democracia? Políticamente hablando, pues la dictadura es lo contrario de democracia. Por eso, este dibujo, la dictadura oprimiendo o tratando de acabar con la democracia. Unas definiciones. La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. Cuando tenemos un país con un gobierno donde solamente una persona manda o dirige los tres poderes del Estado, ¿cuáles son? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, es una dictadura. Si lo hace una persona, un partido o un grupo de personas, es una dictadura. No importa que existan esos tres poderes, pero en el fondo manda una sola persona. Otra definición: la dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno de una figura, de un solo individuo dictador o una junta militar con un número de dictadores, generalmente a través de consolidación del gobierno de facto. Gobierno de facto. No hay ninguna dictadura elegida democráticamente. Son gobiernos de facto. En la época moderna, sobre todo en Latinoamérica, lo vemos nosotros en las dictaduras militares que ha habido a través de, por lo menos a través del siglo XX y del siglo XXI. Son de facto, o sea, se toman el poder y punto. Algunas pues logran mostrar ciertos visos de democracia, hasta tienen elecciones, pero eso es una farsa. Realmente el poder es de facto. Es el tiempo que dura una persona asumiendo los distintos poderes del Estado. Sistema político en que una persona o un pequeño grupo ejercen poder sin limitaciones. Esa es otra característica de la dictadura. Sin limitaciones. El dictador hace lo que quiere, cuando quiere, sin pedirle permiso a nadie. No tiene que pedir permiso al Congreso ni al Poder Judicial, a nadie. Hace lo que le da la gana, en términos generales, sin limitaciones. Ahora comencemos. Yo lo que quiero es mostrar con algunos ejemplos de la historia que cuando nosotros estamos tratando con la ciencia, cualquier fenómeno que nosotros analicemos, hay que analizarlo desde todo punto de vista. Desafortunadamente en política, que es la rama a que yo me dedico, cuando se habla de dictadura solamente se estudia o se ve o se promociona la parte negativa de la dictadura. Aunque parezca mentira, y a mi ver y entender, hay parte positiva de algunas dictaduras, de algunas, no de todas. Y parece mentira, y ya le voy a decir por qué. Porque yo pienso de esa forma. Por ejemplo, del absolutismo zarista a la dictadura stalinista en Rusia. Todos conocen a Stalin, ¿no? ¿Quién fue Stalin en la historia? ¿Qué posición ocupó? ¿Qué hizo? ¿Cuántos mató? ¿Cuántos puso preso?
Eso es muy conocido en el mundo. Pero es poco conocido lo que él hizo desde el punto de vista de desarrollo de las fuerzas productivas de Rusia en aquella época, hasta llevarla a un nivel de potencia mundial. Eso es la parte que yo considero que es positiva. ¿En qué sentido? Cualquier gobierno de cualquier persona, de cualquier partido que llegue hoy día al poder, tiene que desarrollar el capitalismo, no tiene de otras. Ya si mata o pone preso para desarrollar el capitalismo, eso es otra discusión que ha sucedido y sucede. Pero tiene que desarrollar la fuerza productiva para que esa sociedad pueda cada día vivir mejor. Si no lo hace, tenemos muchos ejemplos de gobiernos que llegan al poder y no hacen nada, entonces los países no se desarrollan, van para atrás, como el cangrejo literalmente. Entonces, por ejemplo, antecedentes de Rusia. Rusia era el país más atrasado de Europa a comienzos del siglo XX. Era un país simplemente productor de materia prima, específicamente agrícola, y hierro, y minerales, y que exportaba a Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, sucede una revolución en febrero de 1917, la Revolución de Febrero, porque Rusia salió pero muy mal de la guerra, y la gente estaba cansada, murió mucha gente, había mucha hambre, y por eso la burguesía local se tomó el poder, obligaron al zar a abdicar y trataron de salir del problema en que se encontraban, pero sin salir de la guerra. Los movimientos revolucionarios, entre ellos el partido bolchevique de Lenin, dijo: no, fuera, hay que salir de la guerra. Tuvieron apoyo de salir de la guerra y de darle tierra a los campesinos, etc. Y lograron hacer entonces lo que se conoció, bueno, eso fue en Revolución de Febrero, Primera Guerra Mundial. Hay huelgas, manifestaciones, incluso las fuerzas militares, muchas de las fuerzas militares se fue con la revolución, a favor de la revolución en contra del zar, en febrero. Y la Duma, que es el parlamento, puso un Kerensky, el jefe de gobierno de ese momento. Después, los movimientos de oposición en general, no solamente de movimientos de izquierda, sino movimientos de derecha, pero que estaban en contra de la situación en que estaba en Rusia, lograron que fuera una revolución en el 17, la revolución de octubre, y que al final de todo quedó Lenin en el poder. Esa fue la revolución rusa, y llega el comunismo, que eso es otra cosa que no me gusta usar esa palabra, porque comunismo no ha habido en ninguna palabra, en ninguna parte del mundo. Socialismo no ha existido en ninguna parte del mundo, menos el comunismo. Estoy hablando desde el punto de vista filosófico, lo que dijo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Pero la gente le gusta usar la palabra comunista o socialista, pero está bien. En un principio, este tema va relacionado con eso que le digo yo, de que la historia se desarrolla, o mejor dicho, los medios de producción, o la fuerza productiva, desarrollan la sociedad. Si estudias en un nivel determinado de la historia, tienes que ver en qué nivel estaban las. Por eso hablamos de la era de hierro, de la era de piedra, y una cantidad de cosas. Las famosas revoluciones, la 1, la 2, la 3, la 4. Lenin, en el poder, de hecho se hace dictador. Y comienza, como creían que las cosas eran así, a nacionalizar todo. ¿Y qué pasó? La economía se vino abajo. Pero Lenin, que era un científico, se dio cuenta que la cosa no era por ahí, hecho para atrás. Y hizo la NEP. NEP, por sus siglas en ruso, que es la nueva política económica. Volvió, digamos así, hecho un reversazo. Devolvió las tierras, devolvió las fábricas, con una condición, le dijo: ustedes produzcan, el Estado les compra toda la producción. Y Rusia salió para arriba. Un ejemplo más moderno de esa NEP es China.
famosa frase de Deng Xiaoping: no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. O sea, una dictadura de un solo partido, el Partido Comunista Chino, pero desarrollando a velocidades tremendas el capitalismo. Que eso tiene que hacer cualquier movimiento, por muy de izquierda que sea, tiene que hacerlo, porque no están las condiciones de pasar al nuevo modo de producción, hablando desde el punto de vista de tecnología o de las herramientas que hay que tener para poder pasar. Pero bueno, sigamos. Aquí dice Lenin, por ejemplo, de hecho para atrás la colectivización, desprivatizó las empresas, impuesto en especie, lo quitó y puso un desarrollo total del capitalismo. Pero Lenin se murió en el 22 y llegó la famosa dictadura del señor José Stalin, que echó para atrás todas las políticas de Lenin y se instaló en el poder, primero con un partido y después una dictadura unipersonal. Entonces, ¿dónde está lo positivo de la dictadura de Stalin? Stalin pasó de la NEP, pasó a la planificación centralizada, hizo reforma agraria, porque lo primero que hay que hacer es alimentar a la gente. La gente, si no la alimenta, pues no puede funcionar. Entonces él pensó que colectivizando la tierra pues se iba a resolver el problema. Después se vio que no se resolvió el problema. Aumento de la población, de la producción industrial. Bueno, todo lo que ustedes quieran en ese aspecto. La economía estaba totalmente centralizada en Moscú y organizada al detalle. Históricamente se demostró que eso no funciona, por eso se cayó la Unión Soviética. Entonces hubo una época eso es lo positivo que digo yo que hizo Stalin, si lo vemos desde el punto de vista histórico y del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Es que Stalin en tan corto tiempo, ya en 1939, la Unión Soviética es una potencia industrial y militar en el mundo. Esa es la parte positiva. Ahorita la parte negativa la vamos a ver, que eso es lo que generalmente se muestra. La planificación va a comportar la rápida industrialización de la URSS, que al final de los años 30 ya había situado entre las grandes potencias industriales del mundo. O sea, desde el punto de vista de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, esa es la parte positiva que yo le veo a la dictadura de Stalin. Y una de las consecuencias de haber desarrollado a ese nivel a la Unión Soviética fue que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo alemán. Esa es una foto donde soldados soviéticos están poniendo la bandera soviética en el Reichstag, o sea, el Congreso, el Parlamento alemán, donde dice pues, que los soviéticos fueron los que llegaron a Berlín, no los americanos, como normalmente nos enseñan que los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eran aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Pero los que llegaron a Berlín fueron los soviéticos. Ahora la parte negativa, que es la que más sabemos y que es condenable. Nadie puede aplaudir eso que hizo el señor Stalin con los rusos durante un montón de años, hasta el año 53 que murió. El informe del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética desestalinizó, por decirlo así, la política en la Unión Soviética. Subió el señor Nikita Khrushchev y dijo pues, que todo lo que Stalin hizo mal y muchísimas cosas hizo mal. Desde el punto de vista de derechos humanos ni se diga. Fueron varios millones de personas que murieron directa o indirectamente por política de Stalin, o varios millones de personas que sufrieron lo que mundialmente dio a conocer Alexander Solzhenitsyn con su obra literaria El archipiélago de Gulag. Gulag
es una sigla que significa, traducida al español, significa oficina o departamento del gobierno que maneja los campos de concentración. Cuando ustedes le hablan de campo de concentración, ¿qué se le viene a la cabeza? Si no se le viene a la cabeza a los judíos, se le viene a la cabeza a Hitler. Bueno, Hitler no inventó los campos de concentración. Los inventó el señor Stalin. Hitler es un buen alumno de Stalin. Ahora pasemos a Alemania. Algo muy parecido a la Unión Soviética con Stalin pasó con Hitler. Mucha gente no quiere ponerle nada positivo a Hitler, pero le pasó algo muy parecido desde el punto de vista, vuelvo y repito, del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Alemania quedó totalmente destruida después de la Primera Guerra Mundial. Se firmó un tratado de Versalles en Francia, donde dejaron a Alemania en la más grande miseria. Le cobraron todo. Se quedó Alemania sin ejército, se quedó Alemania sin flota mercante o flota comercial, tenía que pagar por muchos años una cantidad de plata al resto de Europa, y lógicamente eso queda descontento de los alemanes y tierra fértil para las extremas, tanto de izquierda como de derecha. En este caso triunfó la extrema derecha con Hitler. Así eso es. Le quitaron terreno, le quitaron las colonias a Alemania, quedó, mejor dicho, bien mal. Y apareció este señor con su libro Mi lucha, Mein Kampf, donde pone sus ideas de cuál debe ser el gobierno que tiene que tener Alemania para salir de este desastre. Y desafortunadamente logró llevarlo a cabo. Hitler llega y en el año 1933 gana las elecciones, por poco margen, pero las gana. Hay un momento político entre el Partido Comunista Alemán, que era muy potente, y la socialdemocracia alemana, que también era potente. No se pusieron de acuerdo por orden de Stalin en Moscú, y el Partido Comunista se fue independiente, y los socialdemócratas se fueron independientes, y por la mitad se le metió Hitler y les ganó. De ahí para adelante, ojo, 1933. Aquí estaba la situación de Alemania. Crisis total en Alemania. Miren este pedacito que dice ahí: decepción por sistema democrático. Cuando la gente vive mal, no le gusta el sistema democrático. ¿Por qué? Porque no le está produciendo, no le está dando lo que necesita la gente para vivir en sociedad. Entonces ahí llega muy fácil un líder populista que le gusta hablar de lo que la gente quiere escuchar y triunfa. En este caso fue Hitler. Entonces, la economía nazi. ¿Qué hizo Hitler? Creó un gobierno donde su política era autoabastecerse, no quería depender de nadie, y lo logró. Lo logró. Construyó infraestructura por tonelada, por todas partes. ¿Qué significa eso? Empleo. Los alemanes estaban malísimos, no tenían trabajo. Entonces Hitler, construyendo, haciendo infraestructura, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, consiguió que el desempleo bajara. ¿Y eso le gustaba a la gente? Claro que le gustaba. Por eso lo apoyaban. ¿Qué otra cosa? Bueno, y comenzó también eso, las purgas. A todo el mundo que estaba en contra de él, para afuera. O lo echaba de Alemania o lo mataba simplemente. Recuerden que cogió como chivo expiatorio a los judíos. Y supuestamente son 7, 8 millones de judíos que murieron durante el periodo en que Hitler estuvo en el poder, hasta 1945. Se habla mucho del Holocausto. Cuando se le habla a ustedes del Holocausto, ¿qué piensan?
de los judíos. 7, 8 millones de judíos murieron en esa época. Pero desafortunadamente nadie habla del holocausto gitano. Judíos quedaron, gitanos casi no quedaron. Y Hitler también acabó con los gitanos. Pero ustedes saben, pues los judíos tienen plata, tienen prensa, se saben defender, los gitanos no. Pero hubo un holocausto gitano en Europa, cuando la dictadura de Hitler en Alemania. Entonces, también, ¿en qué se parece con Stalin? Planes, una economía planificada, lógicamente planificada, pero dentro del sistema capitalista, diferente a la planificación soviética, que era 100% estatal. Hitler hizo planificación, pero dentro del sistema capitalista, o sea, controlaba de alguna manera la industria privada. Miren el desempleo. 1921, casi no hay desempleo. ¿Cuándo lo eligieron a él? En el 33, miren el desempleo del 32 y el 33. El pico era altísimo, millones de personas, ¿cuánto? Más de 5 millones de personas. En Alemania, que es un pueblo que no es muy grande, 5 millones de personas, en aquella época estábamos hablando de casi toda la población. Y Hitler llega y les habla, ¿no? Voy a acabar el desempleo. Y lo acabó. Año 39. ¿Qué quiere decir eso? Volviendo al tema de las dictaduras positivas y del desarrollo de la historia por las fuerzas productivas, eso fue lo que hizo Hitler. Digamos que esa es la parte positiva de lo que hizo Hitler. Desarrolló al máximo el sistema capitalista de producción. Ya la parte política es otra discusión. ¿Cuántos murieron? Millones. Eso no lo niega nadie, ni se debe negar tampoco, se debe saber. Pero cuando estamos estudiando, vuelvo y repito, temas serios, científicos de la historia, tenemos que ver las cosas desde todo punto de vista. No solamente como se acostumbra al estudiar estas dictaduras, se estudian solamente la parte negativa, la parte sangrienta, la parte de violación de los derechos humanos, que también hay que estudiarlo, eso no. Y explicar por qué sucedió eso. ¿Qué saben ustedes de esa batalla? ¿Saben algo? ¿Alguien sabe algo de esa batalla? Esa fue la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa, Hitler no solamente desarrolló la fuerza productiva al máximo, sino que volvió en el año 39, ya Alemania era una potencia. En 6 años, ojo, 6 años volvió Alemania una potencia mundial, económica y militar. En el 39 ya había ocupado toda Europa, menos España e Inglaterra. Bueno, Italia tampoco, pero eran partidarios de Hitler, menos Inglaterra, que sí era enemigo de Hitler, pero no la invadió. El resto de Europa la invadió Hitler. Le quedaba la Unión Soviética, invade la Unión Soviética. En poco tiempo llega a Moscú, no se toma Moscú, se van para Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo, hace un bloqueo, no lo pueden tomar, van para el sur, en el sur están la industria petrolera de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Para tomarse la industria petrolera tiene que pasar por la ciudad de Stalingrado. Lógicamente el nombre de la ciudad es en honor a Stalin. Está el río Volga. Y los soviéticos dijeron, pues hasta aquí, si nos pasa de aquí, estamos mal. Y ahí los alemanes perdieron. Y cayó un ejército de 400.000 alemanes cautivos por la fuerza soviética. Y un mariscal de campo, mariscal Paulus. Y se entregaron. De ahí para adelante, los soviéticos llegaron hasta Berlín. Los americanos abren en el 44 el famoso día D en Normandía y se bajan. O sea que si los americanos no abren ese frente, los soviéticos siguen derecho hasta Portugal. Pero no, los americanos abrieron el frente junto con los ingleses y los franceses.
derrotaron a los alemanes en ese terreno y donde se encontraron, ahí se formó la cortina de hierro. Ahí fue Occidente y Oriente. Se formó la cortina de hierro, que son todos los países mal llamados, como digo yo, socialistas, de un lado y los países capitalistas del otro. Ahí está la bandera otra vez. Los horrores del fascismo, porque no solamente fueron los del nazismo alemán, sino del fascismo italiano también y de otros países, fueron estudiados y condenaron a los que tenían culpa de esto en el juicio de Nuremberg. El único que no, por lo menos el único que no fue a ese juicio fue Hitler. Que Hitler, según las leyendas, porque hasta ahora nadie ha demostrado qué ha pasado con Hitler, se suicidó. Que en las películas, en las novelas, todo pone que se ha suicidado, pero los soviéticos fueron los que llegaron a Berlín, no se sabe qué hicieron con Hitler. Fue mucho el horror que hizo Hitler en Europa y en África, en el norte de África también. Entonces hay una dictadura que cuando yo tuve la oportunidad de ir allá, quedé, como se dice popularmente, anonadado. Quedé, pero impresionado. Que es Singapur. ¿Quién conoce Singapur? Y le voy a decir por qué. O sea, para mí esta es una dictadura totalmente positiva. ¿Negativa en qué sentido? En que, bueno, pues no habían libertades políticas en ese sentido, porque no había elecciones, y las elecciones que había, lógicamente, pues las ganaba el dictador. Singapur es un pedacito de tierra más o menos del grande de la ciudad de Pereira, 600, 700 kilómetros cuadrados nada más. Chiquitico, no tiene nada. Antes de la Segunda Guerra Mundial era una colonia inglesa. Incluso los ingleses tenían una cárcel ahí, no había más nada. Selva tropical. En la puntica de Malasia. Malasia es el verde ese, y miren dónde está Singapur. Ese pedacito que ustedes ven ahí, y unas islitas, eso es Singapur. Llegó este señor, Lee Kuan Yew. Mira hasta cuándo mandó él. Hasta el 2015 que se murió. Ya últimamente no mandaba él directamente, sino el hijo. En un comienzo perteneció a Malasia, después se independizaron. Y ese señor se centró en el desarrollo total del capitalismo en Singapur, en su máxima expresión. Desarrollo de las fuerzas productivas en su máxima expresión. Entonces, ¿qué dice ahí? Singapur es una ciudad de estado, una ciudad solamente de estado. ¿Cuál es otra ciudad de estado que conocen ustedes? Otra ciudad de estado. El Vaticano también es ciudad de estado. Singapur es una ciudad de estado situada en el extremo sur de la península de Malasia, frente a Indonesia, 620 kilómetros cuadrados y una población de menos de 5 millones de habitantes. O sea, es más chiquita que Bogotá, hablando de población. Es multiétnica, el 80% son chinos, el 15% malayo de Malasia y el 8% de la India, específicamente de la isla de donde viven los tamiles, son tamiles, hindúes tamiles, la gran mayoría de ellos. Este señor llegó al poder y hizo lo que hizo, y es muy famoso en el mundo porque fue el país que acabó con la corrupción. Allá tanto los narcotraficantes como los corruptos lo único que tienen es pena de muerte. Tienen una policía anticorrupción. Y eso, el señor este dijo, eso es importantísimo, que no haya corrupción. Por eso tomaron medidas radicales. Como él era dictador, hacía lo que le da la gana. Personas que han caído con narcotráfico de otros países allá en Singapur, no le perdonan la vida. Entran otros gobiernos, mire que nada, pena de muerte, chao. Lógicamente hay gente que está a favor de la pena de muerte, hay gente que no está a favor. Yo en estos casos estoy a favor.
tanto de narcotraficantes como de corruptos, no tienen otra solución. ¿Por qué el corrupto también tiene la pena de muerte? Porque el corrupto está matando gente. Lo que se roban los dineros de las escuelas, de los alimentos de la escuela, eso es justo. O de muchas cosas, de los hospitales. Están matando gente indirectamente, aunque no sea que ellos mismos cojan el arma y maten a la persona. En 1963 Singapur consiguió la independencia total y en el 65 se separó, convirtiéndose en un gobierno federal. Desde entonces una política internacional neutralista y de acuerdos comerciales han llevado a este pequeño estado, el más pequeño de los países sureste asiáticos, aquí dice 700 kilómetros, pues más está por ahí, con un continuo crecimiento demográfico, comercial y financiero. Vamos a por acá, Singapur. ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cómo surge el desarrollo? Mercado libre. O sea que es un capitalista, 100%. Mercado libre. Educación. Ustedes conocen al Andrés Oppenheimer. Es un periodista argentino que trabaja en CNN en español y tiene un libro que se llama Dejémonos de Historia. Y él se propuso averiguar por qué países como Singapur, como Corea del Sur, como la India, como Irlanda, como Finlandia, él es argentino, que 50 años atrás, perdonen la expresión, era una porquería de países y Argentina era una potencia. Y porque ahora es al revés. O sea, él se fue a averiguar el secreto. Y cuando llegó a sus países pidió cita con el Ministerio de Economía o de Finanzas. Y en todos esos países, para su sorpresa, lo mandaron al Ministerio de Educación. ¿Pero cómo van a mandar al Ministerio de Educación? Sí, el Ministerio de Educación. Ahí salió todo el desarrollo nuestro del Ministerio de la Educación. Si no tenemos una educación, una población educada, no hacemos nada. Ellos comenzaron por ahí y le gastaron muchísimo dinero en eso. Entonces, educación, alfabetización y educación superior. El mercado libre, desarrollo industrial y abundante trabajo. Lógicamente, él desarrolló la parte de infraestructura. Usted sabe que la infraestructura es la que da trabajo. ¿Por qué subió la delincuencia en Barranquilla? Porque se acabó el boom de construcción. La construcción da mucho empleo. Se acabó la construcción, mucha gente para la calle, muchos desempleados. Y la gente no se va a morir de hambre. Desafortunadamente sube la delincuencia. Ya me pasé. Pues la educación superior logra profesionales, emprendedores y a su vez mano de obra y desarrollo. Tipo de economía, sector secundario. Transformación de materia prima, eso es clave. Porque nosotros en Colombia somos exportadores de materia prima. Y la materia prima es barata. No vale mucho. Lo que vale en el mercado internacional son la materia prima transformada. O como se dice en economía ¿cómo que se dice? Valor agregado. A eso se dedicaron en Singapur, al valor agregado. Primero porque no tenían ninguna riqueza, nada más tenían el mar. De toda materia prima que ellos importaban, la devolvían al mercado internacional con valor agregado. Servicios a la población, sanidad, comercio, educación, textil, química, bienes de consumo. Total, un desarrollo total de la economía. Un desarrollo de todas las fuerzas productivas del país bajo una dictadura. Singapur es una de las potencias mundiales hoy día, económica. Militar no, porque no le paró bola a los militares. Pero económica es hoy día, con un nivel de vida altísimo de la población. Entonces yo le hago una pregunta: ¿esta dictadura es mala? ¿Es negativa? Yo no le veo nada negativo, a no ser que hablemos entonces ya pues, de los derechos políticos de la gente que manda uno, hay una dictadura. Sí, por ahí la cuestión sí es negativa. Pero en términos generales, y según el desarrollo de la sociedad, según el materialismo histórico, el señor hizo lo que tenía que hacer: desarrollo de las fuerzas productivas. Singapur es el primer lugar en lo competitivo en el mundo.
Singapur tiene una economía de productos de punta, en la industria de punta, computadoras, chips, celulares. Y lo tiene Singapur así de grande. ¿Por qué Colombia no con tanta riqueza? Grandísimo. Mire, el único país que está por ahí es México, que está en el puesto 50. No aparece ni Argentina ni Brasil siquiera. La economía, como les decía, circuitos integrados, microestructuras electrónicas, máquinas para procesamiento de datos, transistores, máquinas. Y todo eso se dio por la educación, porque para que la gente haga eso, tiene que haber estudiado. Si no ha estudiado, no lo puede hacer. Simplemente. Productos de exportación. Ahora, para terminar con Singapur, es la Suiza de Asia. ¿Qué significa eso? También es un paraíso financiero. Y hasta el día de hoy la gente de Singapur sigue votando por el partido. No hay un solo partido, hay varios partidos, pero el partido que gana es el partido del gobierno. El partido del señor este que lo creó cuando se subió al poder. Gustavo Rojas Pinilla, el único dictador que hubo en Colombia en el siglo XX. Del año 1953 al 57, duró 4 años nada más en el poder. Era un dictador, lógicamente. ¿Pero qué hizo? Hizo mucho por el país. Hizo mucho, en 4 años hizo más que un montón de presidentes que hubo en el país. A través del siglo XX hasta el día de él, ¿no? También desarrolló la infraestructura del país, construyó puertos, aeropuerto El Dorado. También sabía que la cuestión era por la educación. Creó el SENA. Llevó la educación a los sitios apartados del país a través de Telecom. Ustedes están muy jóvenes para saber qué es Telecom. La compañía de telecomunicaciones pública del gobierno, hasta el gobierno de Gaviria, que la privatizó. Entonces, para mí la dictadura del general Rojas, una dictadura, tiene sus partes muy positivos. Entre otras cosas, porque la dictadura del general Rojas tampoco fue más bien fue una dicta blanda. Pero de todas maneras era dictadura. Lo pusieron en una crisis, ¿se acuerdan cómo lo ponían en Roma? Que cogían un dictador en época de crisis para que resolviera el problema. Y después se iba. Así hicieron con el general Rojas. La dirigencia nacional lo cogió y lo puso de dictador y después lo quitó cuando le dio la gana. Pero en 4 años ese señor hizo una cantidad de cosas que no hizo ningún otro presidente en Colombia, ni varios presidentes juntos. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era dictador, no tenía que pedir permiso a nadie. Dictaduras negativas sí hay, que es solo destrucción, no tienen nada de positivo. Y hay muchísimas en el mundo, sobre todo si miramos a África. Después de la descolonización de África, lo que quedaron fue una cantidad de dictadores que destruyeron el continente y lo siguen destruyendo. El famoso Idi Amin Dada en Uganda, o Mobutu Sese Seko en Zaire, que ahora se llama República Democrática del Congo. Aquí en el continente latinoamericano, el papá y el hijo de Duvalier en Haití. Haití es uno de los países, es el país más atrasado de América Latina y uno de los países más atrasados del mundo. Del mundo. Bueno, estos señores estuvieron allí desde el 57 hasta el 86, que los tumbaron. Es una dictadura que no tiene nada de positivo, todo es negativo. Los Somoza en Nicaragua, es otra dictadura que duró toda una familia. Del 37 al 79, y el último, Anastasio Somoza Jr., lo tumbó la revolución sandinista en Nicaragua en 1979. También fue una dictadura que de positivo no tuvo nada, todo negativo. En el Paraguay, el señor Alfredo Stroessner, del 54 al 89, y muchas más. Ustedes mismos me pueden dar muchos ejemplos de dictaduras totalmente negativas.
Centroamérica está llena de ese tipo. El Salvador tuvo muchas dictaduras así militares por mucho tiempo. Guatemala. Y en África, en Asia, incluso en Europa hubo una dictadura de los coroneles negros en Grecia, en los años 70 también, que tampoco hicieron nada positivo. Entonces, hablando de los horrores de las dictaduras a nivel mundial, no podemos nosotros decir que solamente sea en nuestra época o en la época del siglo XX, siglo XIX, no. La historia está llena de sangre. Nada más si cogemos la historia y la miramos por las guerras. Sangre, 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 todo lado. Y sobre el capitalismo, Carlos Marx, en su trabajo El génesis del capitalista agroindustrial, la llamada acumulación originaria en El Capital, dijo: el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, de la cabeza a los pies. O sea que el capitalismo nació con sangre. Entonces, si un dictador mata un poco de gente, pues simplemente el capitalismo se hace con sangre, en una o en alta medida o en baja medida. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la charla. Y espero muchas preguntas. Bueno, profesor, muchas gracias a usted. Interesante tema, interesante exposición. Por supuesto, discutible, bastante discutible. Saludamos al profesor Víctor Armenta, que también nos honra con su presencia aquí. Bueno, compañeros, estamos escuchándolos entonces. ¿Qué piensan ustedes de estas dictaduras? Todos tenemos una posición sobre lo que dijo el profesor. Sé que hay bastante, pero escuchemos a los estudiantes a ver qué dicen de lo que escuchamos. No todos al mismo tiempo, por favor. Uno por uno. Una pregunta para acá. Buenos días. Mi pregunta es si en Colombia funcionaría una dictadura como la que se está viendo en Singapur. Pues es difícil adivinar la historia. Si se diera, pues sería bueno, pero no sé si se va a dar. Porque una de las cosas que yo quiero hacer énfasis en esta conferencia es precisamente que la gente que la gente sea tolerante, que deje de mirar el mundo negro y blanco, que hay muchos matices, hay grises. Por ejemplo, esta es mi posición, ustedes pueden tener otra, pero por eso no nos vamos a matar, o al menos no nos debemos matar. Desafortunadamente en Colombia tenemos unos niveles de violencia altísimos, y para instaurar una dictadura, como dices tú, en Singapur, hay que matar a la mitad de la población. Desafortunadamente. O sea, el señor en Singapur cogió a Singapur, pues, popularmente hablando, virgen. O sea, no había problema político, no había problemas económicos, sí. No tuvo. Pero aquí tenemos un problema político muy grave. Y una dictadura en términos generales sería peligroso. ¿Cómo garantizamos nosotros que esa dictadura vaya a ser como Singapur? O no vaya a ser como la de los Somoza. Aunque si en la práctica miramos, en Colombia vivimos un tipo de dictadura, desde la independencia. Es nada más un recorrido por los presidentes del país, todos tienen el mismo apellido. O hay una cantidad de apellidos que se repiten en la historia. Tuvo el presidente Alfonso López Pumarejo. El hijo fue presidente Alfonso López Michelsen. Eduardo Santos fue presidente. El nieto sobrino, Juan Manuel Santos, fue presidente. El otro estuvo embajador en Washington ahora mismo. Tuvo un presidente que se llamó Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana. Y así, o sea, Samper fue presidente. Ustedes pueden localizar en la historia del país a la familia Samper, en todo momento. Entonces, eso, si hablamos de que la dictadura es el poder de una sola persona, de un grupo, hasta de alguna manera, en Colombia la dictadura también existe. ¿Ok?
Que nos sirva o no nos sirva, esa es otra discusión. Pregunta. Gracias por tu pregunta. Bueno, ya entonces, como los estudiantes, todavía estamos esperando estudiantes, pero vamos aquí, profesor Víctor. Sí, con la venia de los estudiantes, profesor Henry, amigo, interesantísimo tema. Cuando se plantean estos aspectos positivos de la dictadura, evidentemente, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a los matices, los cuales usted se está refiriendo. En el caso de Singapur, yo creo que es evidente Singapur a partir de la dictadura en temas económicos, de progreso, en temas de uno de los productos internos brutos per cápita más importantes del mundo. Y coincide fundamentalmente el tema de la estrategia que el gobernante impuso, que fue invertir en infraestructura. Fíjate que Rojas Pinilla también lo que hizo fue también el tema de infraestructura para generar empleo. La inquietud radica fundamentalmente en lo siguiente: uno de los temas que más se discute frente a esta dictadura es la perpetuación en el poder, la continuidad en el poder, y sobre todo esa transmisión del poder generacional. A veces las generaciones que siguen no resultan tan positivas o no resultan con la misma visión que el precede. Por ejemplo, en Occidente y acá en nuestro país, fundamentalmente en estos países de Latinoamérica, la tendencia es acabar con el fenómeno de la reelección, ¿verdad?, precisamente atacando la perpetuación del poder. La inquietud particularmente radica en que, viendo esta perspectiva que usted está planteando, estimado doctor Henry, en muchos de estos casos, esta justificación, ¿verdad?, de una dictadura para conseguir unos objetivos, estaríamos entonces defendiendo esa famosa lógica maquiavélica de que el fin justifica los medios. ¿Cuál es su perspectiva en ese sentido? Exactamente, de eso se trata, eso es lo que hacen los dictadores. El fin justifica los medios, en el caso de las dictaduras que tienen algo de positivo. Las que tienen totalmente todo negativo, simplemente son intereses personales y de familia. Pero en estos, yo pienso que sin pensárselo, ellos aplican esas palabras de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Entonces, la discusión es si los medios son buenos o son malos, esa es la discusión. Pero también quería agregar otro buen ejemplo de dictadura positiva de Corea del Sur, muy parecido al caso de Singapur. O sea, no quise poner aquí el caso de Pinochet porque todavía pisa callos, pero lo voy a decir: la economía más estable en Latinoamérica actualmente es la de Chile. Y gústenos o no a nosotros, es gracias a Pinochet. Económicamente hablando, yo no estoy hablando de políticamente, ni estoy hablando del punto de derechos humanos, porque Pinochet también mató un montón de gente, y mató un montón de gente presa. Pero económicamente, lo que se está viviendo hoy en Chile viene de la época de Pinochet, ayudado por los Chicago Boys, o sea, la escuela de Chicago, que estuvieron metidos de cabeza ahí. En Chile dio resultado, ellos en otros países se metieron también, no dio resultado. Pregunta. ¿Un estudiante? Bueno, voy a permitirme yo, si me permiten los estudiantes, hacer una pregunta reflexiva. Profesor, aquí en Colombia estamos tratando de implantar un proceso de paz con una de las guerrillas más antiguas del mundo. Y uno de los casos que estamos, que tienen que ver con esa implementación de esos acuerdos, es el caso de las víctimas, el respeto a las víctimas. Esta dictadura que usted ha puesto como ejemplo, la de Stalin, la de Hitler, incluso para no ir tan lejos, pues la que puso aquí en Latinoamérica, han dejado una estela de víctimas y de sangre. ¿Podría justificarse acabar con la vida de otra persona? Yo, diferente a usted, teniendo yo una visión de centro-derecha, que usted creo que la tiene de centro-izquierda, pero mi visión de centro-derecha no me permite aceptar de ninguna manera la pena de muerte, de ninguna manera. Porque yo pienso que el Estado, pienso como piensa Amnistía Internacional. En mi época
de estudiante yo estuve en Amnistía Internacional haciendo prácticas universitarias, y Amnistía Internacional tiene un precepto para rechazarla que me parece que se puede traer, y es que el Estado no puede asesinar a nadie para demostrarle a la sociedad que está mal asesinar. Entonces yo no acepto la pena de muerte, pero además es el derecho fundamental de la vida. No puede justificarse acabar con el derecho a la libertad, a la vida, sobre la base de un desarrollo económico. De manera que, con el mayor respeto, yo no acostumbro opinar sobre los ponentes, así lo que digan está en total desacuerdo con mi posición, por respeto, porque es un invitado, pero como se trata pues de un momento de reflexión, y de eso estamos, yo no justifico de ninguna manera, sobre la base de un desarrollo económico, la supresión de los derechos del hombre. No, de ninguna manera lo justifico. Por eso yo tampoco lo justifico. Yo simplemente he tratado de poner aquí lo que la historia muestra. Yo tampoco lo justifico. Y también estoy en contra de la pena de muerte, en términos generales. Pero no lo justifico porque no se debe hacer. O sea, se debe de alguna manera, y hay países que lo han hecho. Generalmente los países europeos no tuvieron necesidad de matar mucha gente para tener desarrollo. Bueno, esto también es discutible, porque ustedes no lo mataron en Europa, pero lo mataron en América. O sea que también hay sangre por todo. Cuando le mire usted hay sangre. Pero yo no lo justifico, simplemente quise plantear este problema porque se tiende a, digamos así, a estudiar solamente la parte negativa de la dictadura, y eso no es lo único que tiene la dictadura. Desde el punto de vista de estudio y de investigación. No es que yo estoy diciendo, no, hay que hacerlo así, es la única vía que hay, no. Simplemente estoy poniendo el tema sobre la mesa. Gracias. Estudiantes, por favor, que quieran opinar. Yo sí quisiera escuchar a los estudiantes. Compañera. Buenos días. Esa es una pregunta. ¿De qué manera el pueblo informe puede echar abajo la dictadura? Gracias. O volvemos a lo mismo, o sea, depende de la dictadura. Como le digo, por ejemplo, allá en Singapur la gente no quiere tumbar la dictadura. Y siempre que hay elecciones, como digo, hay varios partidos, siempre gana el partido de gobierno, porque la gente está contenta. ¿En qué sentido? Porque sus necesidades básicas están resueltas, no tienen problema con la educación, no tienen problema con la salud, no tienen problema con nada. Entonces, ¿para qué lo vamos a tumbar? Cuando hay una dictadura oprobiosa, como las centroamericanas, el caso de las centroamericanas, las dictaduras las tumbaron movimientos guerrilleros de izquierda. En Colombia, el caso del general Rojas Pinilla fue un movimiento cívico-militar. Se unieron todo el Partido Liberal, el Partido Conservador, la gente, los sindicatos, todo el mundo, para tumbar al general Rojas, y lo tumbaron. Casi que pacíficamente, ¿no? Entonces cada país tiene su historia específica y lo hace. En Venezuela, por ejemplo, cuando Pérez Jiménez también hubo una revuelta en Venezuela y tumbaron al dictador. Otra pregunta. Yo quiero decirles a los compañeros que hoy el café ha sido más filosófico que café, porque han tomado muy poco café. Allí en la esquina aquella está el café. Cuando ustedes desean pueden ponerse de pie y tomarse un tinto allá. Hay también unas listas circulando para firmar una sola lista. ¿Quién no ha firmado la lista? ¿Quién no ha firmado? Firmen una sola, ¿vieron? Y circulen las otras. Otra opinión, otra pregunta. Vamos a escuchar. Aquí está. Usted colocó el ejemplo de Chile durante la dictadura de Pinochet. ¿Por qué no pasó lo mismo en Argentina durante la dictadura de Videla? Pues cada país es diferente, ¿no? Y tiene dirigentes diferentes. O sea, el caso de Pinochet era un dictador entregado a Estados Unidos 500%. Y en Chile se hizo lo que los Estados Unidos querían que se hiciera. En otros países, como no conozco muy en detalle lo que pasó en esos países, lo que veo es que la historia mostró que en esos países no funcionó lo que hicieron en Chile. Pero en Argentina no funcionó en Paraguay, no funcionó en Uruguay, no funcionó en Bolivia.
Pero en Chile sí funcionó. Especificidad de cada país. Buenos días. Bueno, la pregunta que yo tengo principalmente es, me gustaría que usted la respondiera según su perspectiva, no tanto como hablando según lo que ha pasado, la historia, argumentado. Usted no lo mencionó, pero es un ejemplo de dictadura. Si nosotros nos vamos a La Habana, Cuba, podemos mencionar a Fidel Castro. Hay muchos que lo ven como un héroe, otros como un dictador. Muchos se rehúsan a decir que es un dictador. Uno dice que trajo muchos avances, otros dicen que realmente hace que Cuba no esté tan avanzada. Pues sabemos que el avance de Cuba más que todo es la medicina, pero está retrasada en muchos aspectos. Según su perspectiva, si hablamos del gobierno de Fidel Castro, ¿usted lo vería como un dictador o se rehúsa a verlo como un dictador? Y piensa que fue positivo o negativo lo que él hizo por La Habana, Cuba. Gracias. No hable de Cuba ni de ningún otro país socialista, porque es el mismo caso de la Unión Soviética. El mismo caso de una dictadura. Porque en Cuba se hacía lo que decía Fidel. Y todavía se sigue haciendo lo que dice Raúl. Siguen siendo una dictadura. Para mí es una dictadura. Se violan todos los derechos humanos en el sentido de libertad de expresión, libertad política, etc. Pero desde el punto de vista de desarrollo económico, en Cuba se hicieron muchas cosas que en algunos países latinoamericanos todavía pues, se sueña con que se hagan. Tú pusiste el ejemplo de la medicina, está el ejemplo de la educación, con todos los problemas económicos que ha tenido Cuba por su mismo sistema. En Cuba nadie se muere de hambre. Y eso es positivo. Pero el que es una dictadura es una dictadura. Sigue siendo dictadura todavía. Buenas. Yo quiero preguntar acerca de usted qué piensa acerca de la problemática que está pasando Hong Kong ahora mismo. Sobre que China quiera apoderar su poder dentro de él. El caso de Hong Kong, ustedes saben que Hong Kong fue colonia británica por muchísimos años, hasta el año 99, 1999, en que... Sí, sí. Y en el 99 simplemente se pusieron de acuerdo la Gran Bretaña y China, donde le iban a dar libertad o independencia a Hong Kong dentro del ámbito de China. Pero hay algo muy especial, o sea, Hong Kong no iba a meterse de lleno en China, o sea, no se iba a implantar el sistema chino en Hong Kong, iba a seguir Hong Kong igualito que cuando la colonia británica. Ahora el gobierno chino quiere meterse, y ese es el problema. Las personas de Hong Kong no quieren seguir como están. Vamos a ver si los chinos pueden. O sea, militarmente pueden. Hong Kong es peor, más chiquito que Singapur, pero no siempre lo militar es lo conveniente. Buenos días. La pregunta que yo tenía era, ¿qué políticas aplicó la dictadura para lograr sus propósitos? ¿Política en qué sentido? ¿Políticas públicas? Lo que decíamos, o sea, generalmente esos países cuando la dictadura llegó tenían un desempleo altísimo. Caso de Hitler, pues construcción de infraestructura. La infraestructura es la que da más empleo. Carreteras, puentes, aeropuertos, estaciones hidroeléctricas, etc. Y eso es lo que se dedicaron. Mire usted que también aquí el general Rojas Pinilla también lo hizo. Él construyó trenes y construyó carreteras, puertos, el aeropuerto del Dorado en Bogotá, por ejemplo. Y eso da empleo. La infraestructura es lo que más da empleo. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces parece que está todo. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de estudiantes. He venido a otros cafés y no ha habido tantos estudiantes, hoy bastantes estudiantes. Este tipo de evento es muy importante en los centros académicos para tratar de que los estudiantes escuchen diferentes puntos de vista sobre diferentes temas económicos, políticos, sociales, ambientales. Eso es muy importante y por eso yo felicito al profesor John Acosta por estos cafés filosóficos y estoy a disposición y en cualquier otra oportunidad me gustaría participar. ¿Sobre qué es una? Bueno, mi nombre es Henry González, soy docente del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Caribe, tengo una maestría en Relaciones Internacionales, estudios en Ciencias Políticas y en Educación Ambiental.
¿Cuál para mí qué es una dictadura positiva? La dictadura positiva es aquella que le garantice a la población las necesidades básicas: salud, educación, vivienda, empleo. Si una dictadura no cumple con estos requisitos, pues no, simplemente no es una dictadura positiva, es una dictadura negativa. Como